Madre, pónganlo en la teta. Creo que esta debe ser la primera frase que me hizo sentir que yo ya no era yo. Me había convertido en madre y había dejado de ser Tatiana. Madre, haga esto, madre, haga lo otro. La mirada del otro hacia mí desapareció. Me transformé en el filtro del lente por donde se ve al recién nacido. Esto nos pasa en el hospital a prácticamente todas las madres que decidimos parir allí. Creo que es de las primeras alertas sobre la cuestión identitaria, que incluye varias aristas que trataremos de desmenuzar en este episodio. No nací mamá al aire, un podcast para madres de todos los tipos y personas que resuenen con la maternidad. Despertaste y soñaste coros. Donde vamos a hablar, a calzón quitado, sobre aquello de lo que no se habla tanto, lo incómodo, lo incuestionable y también de lo otro, lo disfrutable. Antes que especialistas, en este podcast somos madres. Mujeres que intercambian, se acaloran, se emocionan y también la pifian. Ahora es de madrugada y Porque no nacimos madres. hay que caminar a casa contando lunas nuevas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de No Nací Mamá al Aire. Yo soy Patricia. Buenas, yo soy Marianela. Por acá Tatiana. Nos encuentran en Instagram como @nonacimamá. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema de la identidad y la maternidad. Un tema, ¿verdad, chiquilinas? Un gran tema, la verdad, un tema. Bueno, como primer punto me parecía importante traer la identidad asociada a la mujer desde antes de ser madres, ¿no? Como algo súper instalado desde que somos niñas, desde que somos muy chiquitas, en varios aspectos de la vida, por ejemplo en el juego, y también asociado como a la función histórica de la mujer de reproducción, ¿no? Y esto de que, bueno, por ser mujer tenés que ser madre, como un destino que tenemos que cumplir todas las mujeres, ¿no? Al que tenemos que llegar, como un rol que se nos adjudica solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Algo que tenemos que tachar en nuestra checklist de la vida, más o menos, y que también puede estar como asociado muchas veces a la realización, ¿no? Que tenemos como mujeres, que deseamos como mujeres, ¿no? Y a todos los estereotipos también de mujer, como la maternidad asociado a lo femenino y lo femenino asociado a la maternidad. Sí, como un círculo, ¿no? Es esa idea de completitud, ¿no? Cuando seas madre vas a estar completa. Yo he escuchado ese tipo de frases, ¿no? Sí, tal cual, o te vas a realizar, como decía Pato. Y yo creo que si bien hoy en día de repente esto ha variado un poco, no quiero decir ni siquiera cambiado, porque me parece demasiado la palabra cambiado, aún hoy sigue siendo una decisión difícil de tomar, la de no ir por la vía de la maternidad, no convertirnos en madres, y aún sigue siendo como juzgado, sigue siendo puesto en cuestionamiento, ¿no? Es como, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Hay como que dar justificaciones, explicaciones, como no, claramente no es lo mismo decidir ser madre que no decidir ser madre. Nadie te pregunta por qué quisiste elegir ser madre, pero sí te preguntan por qué no, o si tenés alguna dificultad, o bueno, eso, ¿no? Hay como que justificar de alguna manera esa elección a diferencia de la otra, porque como lo decía Pato, está muy ligado al destino y a la identidad de la mujer, el convertirnos en madres en algún momento. De hecho, hay muchas personas también que eligen la maternidad como esa forma de también de buscar un reconocimiento del otro, ¿no? En algunos sectores pasa mucho, ¿no? Que la maternidad es el camino también para ser reconocida, y tiene que ver con esto Socialmente construido de que, bueno, si sos madre ya estás en otra parada, ¿no? Claro. Y también como a lo largo de la vida, ¿no? Como de alguna manera, psíquicamente, las mujeres nos preparamos para ejercer ese rol en algún momento, ¿no? Como que, como vinculado a de repente, no sé, me pongo a pensar en cómo
ejercemos o cómo maternamos de alguna manera sin ser padres, capaz, ¿no? Como la mujer asociada a la función del cuidado, digamos, como esa parte que también está asociada, ¿no? a la identidad de la mujer. Sí, esto de los estereotipos de género, ¿no? Que nombrabas hoy, la construcción de los estereotipos de género desde la infancia, bueno, claramente son bien distintos para los hombres que para las mujeres, y en el caso de las mujeres están como bien asociadas las tareas de cuidado, de crianza, de asistencia. Bueno, y después de parir, ¿no? Ya no somos nosotras por sí solas, sino por nuestro rol, el rol de maternar, que viene, yo creo, como a desdibujarnos por completo, de forma literal, porque con el cuerpo ya hay un cambio abrupto, y también simbólica, ¿no? Nuestro cuerpo ya no es el de antes, tampoco es el de antes del embarazo, tampoco es el del embarazo, que el del embarazo ya era raro, pero tenía un sentido. Éramos la habitación de ese ser que estábamos creando adentro nuestro, ¿no? Este nuevo cuerpo ya no tiene ese sentido, ya no tiene un sentido. Está roto, está dolorido, no está habitado. Yo creo que desde ahí hay como, ¿no? Empieza la nostalgia del pasado en cuanto a la imagen física y también en cuanto a la cotidianidad que teníamos antes del embarazo o incluso del embarazo mismo. Bueno, en esto que decías, Tati, de la mirada del otro, ¿no? De cómo quedamos desdibujadas después de que nos convertimos en madres, desde el minuto cero, ¿no? En el hospital, que te empiezan a llamar madre. También, junto con esa nueva identidad, también aparece como una nueva responsabilidad enorme, ¿no? Porque no solo es que te denominan madre de ahora en más, sino que además vas a ser la persona principal responsable de ese ser humano. Porque si algo no sale como debería de salir, los dedos acusadores van a indicarte a vos, ¿no? Va a ser, bueno, ¿dónde estaba la madre? ¿Qué hizo la madre? Como nada, seguimos siendo la persona referente a nivel social que tiene como que dar explicaciones o que tiene que dar respuestas frente a lo que su hijo vivencia, ¿no? Es como que antes de esta nueva identidad que podríamos llamarlo de esta forma, ¿no? Como que después de parir, vamos a construir otra nueva identidad, porque bueno, cambia nuestro rol en la sociedad, porque cambiamos nosotras, porque cambian nuestros deseos, porque cambia nuestro día a día, porque cambia todo. Pero como que en ese proceso, como que hay un momento en el que está aniquilada, ¿no? Es fuerte la palabra, pero como que totalmente no existe más no existís más vos. Empezaste a ser la mamá desde el hospital, pero posta que no existís más. O sea, al punto de que yo me acuerdo de ir plantearme hasta con enojo a mi ginecólogo, che, después de parir me viste una vez y después ya, o sea, es como es impresionante cómo ya estás, ¿no? O sea, realmente cuando ya se sabe que hay de repente habría que tener más cuidados también en el cuerpo de la mujer después de parir, de seguir ciertas cosas. En la psiquis también. En la psiquis y todo. Pero es como que después de parir, bueno, te revisan, te hacen un control ginecológico común y corriente. Y listo, ¿entendés? O sea, no es que no hay un seguimiento mayor. Y no sé, a mí, por ejemplo, es algo que me chocó pila. O sentí como un descuidado en ese sentido. Quizás es verdad, quizás hay gente que te venga a decirte no necesita, no se precisa realmente, yo qué sé, en cuanto a médico, pero bueno. Sí, yo creo que va desde esto, ¿no? Como todas las miradas, cuando estamos embarazadas, todas las miradas, todo el cuidado, toda la atención, todos los mimos, todo hacia nosotras. Y después que aparece el bebé, es como esta, que vos decías, somos la madre de, pero la atención tampoco ya no está sobre nosotras, sino la supervisión, digamos, ¿no? De que estés haciendo las cosas bien, de que estés dando la teta, de que estés no sé qué, de cómo estás haciendo las cosas, como ahí está la mirada capaz más puesta, pero no tanto en cómo te sentís, cómo estás viviendo esta etapa. Sí, en esto de quedar borrada, una imagen que se me viene bastante y es como bien gráfica esto que estamos hablando, es cuando te van a saludar, ¿no? Primero saludan al bebé y hasta a veces se olvidan de saludarte. O sea, a mí me pasó y lo vi también en otras más, ¿no? O sea, es como bien claro de dónde está el foco, ¿no?
Es como, obviamente, el bebé es muy atractivo y lo primero que los adultos quieren es saludar al bebé, pero al punto de que a veces se olvidan que atrás de ese bebé, la persona que viene cargando a ese bebé es la mamá y bueno, nada, es un sujeto que también hay que saludar, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa con nuestra propia mirada, no? Aparte de la mirada del otro, nuestra propia mirada sobre nosotras mismas también cambia, ¿no? Y hay como una construcción de esta nueva identidad. Y capaz que una de las cosas que está bueno para charlar es algo que nosotras vemos que le pasa a muchas mamás y en lo personal a mí también me pasó, esto como de la búsqueda de volver a la vida de antes, ¿no? Como en algún momento, sobre todo ahí en el puerperio, como esta cuestión como desesperante de cuándo voy a volver a tener mi vida de antes, ¿no? Y bueno, y ahí para las que estén escuchando y quizás estén atravesadas este momento o estén embarazadas, les hacemos un spoiler alert de que no se puede volver a la vida de antes, pero que no necesariamente esto es malo, todo lo contrario, puede ser una gran oportunidad de transformación. El tema es, bueno, cómo lo vamos acompañando y atravesando, ¿no? Pero también en esto de querer volver a la vida de antes, yo por lo menos a veces siento que hay como una mirada sobrevalorada de lo que era la vida de antes, ¿no? Como que de repente vemos ese pasado como no sé, con una libertad impresionante, como hacía lo que quería a cualquier hora, disponía de mi tiempo, ¿no? De mi energía, de mi plata, etcétera. Y después cuando empezamos como a desmenuzar, muchas veces nos encontramos con que tampoco era tan así, ¿no? Tenía un trabajo de un montón de horas, capaz, donde no hacía lo que quería, donde tenía que entrar a determinada hora o cumplir determinado horario, ¿no? Quiero decir, hay como una fantasía y una cuestión como idealizada de ese pasado, ¿no? Que la frase esta de todo tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Porque no lo tenemos, porque ya no es así ahora nuestra realidad, pero aparece mucho, ¿no? Como esa fantasía y ese deseo de volver a esa vida de antes. Bueno, en realidad creo que también eso depende un poco de las vivencias de cada uno, ¿no? Hay quienes pueden sufrir muchísimo esa pérdida de libertades que sí existían antes igual. Porque claro, ya no tenés en esta nueva realidad, estás como tu día a día está abocado a la criatura. Bueno, en la parte del puerperio mucho más fuerte, obviamente, es otra cosa, pero después luego, por el resto de tu vida, en la parte del puerperio principalmente cuando no tenés ni tiempo ni para ir al baño, cuando no tenés tiempo para tomarte una ducha, cuando no puedes saborear un café sentada mirando la nada, y ahí empezás a añorar todos esos pequeños momentos que vos podías tenerlos, que realmente es verdad que no existen en esa etapa por lo menos. O simplemente también cuando querés tener una conversación con un adulto y no podés porque el niño te habla arriba, todas esas cosas que vos decís, como antes tenía ciertas libertades que ahora no las tengo y las añoro. Más allá de que podamos idealizarlos o no, es verdad que existían. Y me parece que esto para mí hay una cuestión de cómo la sociedad está preparada también para acompañar las maternidades, porque me parece que tiene que ver con eso. Muchas veces el peso que nosotras le podemos dar a esta nueva realidad tiene que ver también en que nadie te acompaña, en que no hay una... Vos lo mencionaste, Nela, creo que en el primer capítulo que hablabas de la responsabilidad colectiva de todo esto, ¿no? Porque no es lo mismo si vos tenés la ayuda, o sea, una sociedad que colabore para que vos todo esto no sea tan pesado, ¿no? Esta pérdida de libertades y ganancias de otras, porque es verdad que sí, ganas otras, es verdad que, como dice Nela, quizás antes en realidad tu vida estaba súper estructurada y no eras tan libre como pensabas, y ahora con la maternidad, bueno, puedes cambiar algunas cosas. No sé, hay quienes dejan las 8 horas, hay quienes hacen otros cambios, aprovechan la oportunidad para crear otras cosas. Es cierto, pero también es cierto que resulta muy pesado esta nueva realidad, y para mí ahí tiene que ver con la sociedad en la que estamos parados. Sí, y con respecto a lo que vos decís también, como que hay un cierto capaz desconocimiento e ignorancia que también la tenemos nosotras, por lo menos. Yo lo desconocía, que a nivel psíquico, o sea, está comprobado que en el cerebro ocurren modificaciones luego de ser madres. Y esto es algo que no se tiene en cuenta, o sea, eso determina mucho también de cómo nos sentimos al principio, ¿no? Como esto de que en el cerebro ocurren modificaciones,
Y eso también es algo a tener en cuenta, que capaz que a nivel social obviamente no está como sobre la mesa, y para nosotros tampoco capaz que lo tenemos muy presente. Si no sabemos, si no tenemos esa información, ¿no?, de que hay determinadas áreas del cerebro que se activan y determinadas áreas que de alguna manera se apagan para poder responder a las necesidades de ese bebé recién nacido, para garantizar su supervivencia, y también el concepto de fusión emocional, que también es necesario para satisfacer las necesidades de ese bebé. Entonces, creo que eso es algo que de repente ignoramos, que nos atraviesa, que sucede, es como decía, a nivel psíquico y a nivel biológico, ¿no? Que sí, que nos atraviesa. Y que de repente también, a partir de ahí, es que pueden surgir estos otros cuestionamientos, como a nivel laboral o a otros niveles, a nivel de los vínculos, no sé. Pero como estos cuestionamientos de quién soy ahora, qué hago con mi tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, ¿no?, hacerme esas preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Dónde pongo mi energía? ¿Con qué personas quiero estar? Fueron preguntas que me las hice los primeros meses y que después, derivaron en tomar las decisiones que tomé, ¿no? Como por ejemplo, dejar mi trabajo en relación de dependencia. Bueno, justamente a eso me refería yo con esto de como de la oportunidad también que se abre al ser madres en cuanto a esto de la identidad, y también a esto de la vida idealizada del pasado, que sin duda hay cosas de la vida pasada, ¿no?, como vos decías, Tati, libertades y demás que existían y que eran reales. Pero también la vivencia del tiempo, por ejemplo, cambia, ¿no? Y ahí, no sé, por poner un ejemplo, capaz que antes de ser madre perdía o gastaba, no sé, 5 horas mirando Netflix, ¿no?, enganchando un capítulo atrás del otro, un viernes a la noche porque llegué a trabajar cansada de toda la semana, qué sé yo. Y si me preguntás hoy, te digo, yo con esas 5 horas hago otra cantidad de cosas que entiendo me nutren mucho más. Y no es que no mire Netflix, ojo, por supuesto que lo hago, pero a lo que voy es que yo hoy le doy otro valor al tiempo. Y creo que eso también me lo vino a mostrar la maternidad, porque justamente tengo menos tiempo. Y entonces el tiempo que tengo disponible vale oro. Vale oro. Por ejemplo, yo al tiempo de ser madre empecé clases de baile de salsa. Yo si nunca lo hubiera hecho antes, nunca lo hubiera sostenido como lo sostuve y lo sostengo hoy en día. ¿Por qué? Porque yo sé que si no voy a esa clase de salsa, no voy a tener otro momento para ir. O sea, voy los martes y los jueves en determinado horario, y si no voy ahí, no voy a tener otro momento. O sea, ese momento se me perdió y chau, no se recupera. Entonces, tiene un valor importantísimo para mí. Como que cambiaron en ese sentido mis percepciones de lo importante y de la vivencia del tiempo. Tal cual. Yo hace poco justo tuve una conversación con una amiga sobre esto, porque estábamos hablando con otra amiga que no es madre, y con una amiga que es madre y con otra amiga que no es madre, ¿no? Entonces, la amiga que no es madre le dice, tu visión de la maternidad siempre es como negativa, ¿no? Siempre está como planteado por el humor que ella tiene, no sé qué, siempre está planteado como de la queja, ¿no? Antes, y ella dice, sí, a mí me encanta, amo a mi hija, pero la verdad es que yo extraño muchísimo la libertad que tenía, poder viajar, poder dormir, poder salir, poder estudiar, poder trabajar, todo eso. Y yo le dije que es interesante como hablarlo, porque en realidad, si bien yo comprendo obviamente todo eso, digo, también es donde uno pone la mirada. Le dije, porque por ejemplo a mí no me pasa eso principalmente. O sea, me quejo de millones de cosas, pero no me pasa de extrañar tanto eso. Como que medio que no extraño salir de noche, por ejemplo. O sea, no sé, ya salí, como que yo siento así, ya salí, no extraño eso. Yo hoy elijo esto, realmente lo elijo, como que no lo siento tan así. Es una cuestión de sentir, ¿no? Sin ánimo de... Yo extraño poder dormir nada. Hasta tarde, claro. Si salgo de noche. Eso Claro. es lo que extraño. Claro. Si llego a salir, extraño poder dormir Claro. hasta la hora que quiera. Pero también, y ahí yo le decía, es como uno lo vive, ¿no? El peso que vos le ponés, porque para vos capaz que perder esa libertad fue fatídica, ¿entendés? Y capaz que para mí no, andá a saber por qué. Simplemente, capaz que yo no disfrutaba tanto eso, o hoy en día ya
E incluso también hablaba con una compañera de trabajo que ella me decía, fue madre con más de 40 años, y me decía, yo siento que hice todo antes. Nunca pensé ser madre, no quería ser madre. Y un día tuve ganas de ser madre, y tenía más de 40 años, y tenía ganas de ser madre, y fui madre, y estoy disfrutando como nunca me imaginé que lo iba a disfrutar, porque yo ya siento que hice todo, ¿no? Igual un poco esta visión de que tenés que hacer todo antes del hijo, ¿no? Sí. O la hija. Que eso también es de nuestra generación. Sí. Porque algo que hablábamos antes de grabar también era esto, ¿no? Cómo de repente vivieron nuestras madres esto de la construcción de la identidad. Porque antes, o sea, fueron madres mucho más jóvenes que nosotras. Era algo como que de repente estaba primero como esto de casarse, tener hijos, no sé qué, como que otro planteo de estilo de vida. Que también no había tanta proyección en otros aspectos. Claro, pero por eso digo que también es como de nuestra generación. Esto de hacer todo, de, no sé, viajar, convivir con tu pareja un tiempo antes de tener un hijo, no sé qué, como esas cosas, o no sé, recibirte, realizarte laboralmente, como cosas que de repente no estaban, como decía Nela, dentro de las prioridades antes. Es como bien generacional. Sí, que yo creo que eso tiene que ver también como con la evolución feminista, ¿no? Como las mujeres accedimos a muchas más posibilidades, y una vez que accedimos a ellas, no las vamos a dejar pasar tan rápidamente, ¿no? Entonces, me parece que por eso también nos pasa a la generación actual esto de querer hacer todas esas cosas que de alguna manera a nuestras madres o generaciones anteriores no les era posible o les eran negadas, o sea, hoy se entienden como forma de realización también de la mujer. El viajar, el recibirse, el vivir de forma autónoma o económicamente independiente. Entonces, hoy lo queremos todo. Claro, y que también, como antes, y creo que hoy también un poco, ¿no? Como lo que se espera de nosotras, que se espera que cuando somos madres, que sigamos con nuestra vida como estábamos predestinadas a ser madres más o menos, es algo que vamos a poder llevar a cabo con naturalidad, como que si nada hubiera pasado, ¿no? Porque como que está muy instalado esto de que nosotras sabemos cómo hacerlo, entonces se espera que nuestra vida siga transcurriendo como esto, ¿no? Como que si no hubiera pasado nada importante o algo más en nuestra vida. Y creo que también eso es algo que nos atrevemos como a cuestionarnos o nos detenemos a pensarlo más, a ver cómo eso nos atraviesa de alguna manera. Por lo menos eso fue lo que me pasó a mí a nivel personal, que como decía Nela, como lo sentí como una oportunidad, como una transformación muy grande, pero que también era algo que no fue que dije, bueno, ¿y ahora qué pasa con...? No, fue algo que me cayó, así como que me atravesó como algo que no podía mirar para otro lado, no podía... era algo que tenía frente a mí que me hizo mover todas mis estructuras. No fue algo que dije, bueno, voy a pensar ahora cómo está siendo mi identidad como madre. No, fue algo que me atravesó y que, bueno. Claro, te estás también en una posición, en un lugar donde puedes darte esa posibilidad de cuestionarte también, ¿no? Sin duda, desde el privilegio. Sí. Como que también está eso, ¿no? Porque el tema de la identidad atraviesa a todos por igual, y no todos tienen la posibilidad de cuestionarse o de realmente realizar cambios grandes, o de pensarlo así, en realidad. Pero no sé si por igual, Tati. Me parece que en eso capaz que discrepo, porque creo que cada una lo vive diferente. No, sí. Y en realidad, como esto de la identidad, no sé si todas las mujeres se sienten como interpeladas por esto de su identidad cuando son madres. No, a lo que me refería, estoy de acuerdo, no es que a todo el mundo le pase lo mismo, porque como decíamos, cada uno vive la historia de una forma distinta, y también dependiendo del peso que le das, la importancia que le das a ciertas cosas, a otras no, a lo que sientas, todo. Lo que quiero decir es que el tema de maternidad e identidad es algo que atraviesa, o sea,
ya el hecho de ser madre, convertirte en madre, ya hay un cambio de ti, como vos decías, en el cerebro y también en nuestro rol social, ¿no? Y vincular. Cambiamos. Nadie queda igual, no podemos decir que alguien queda igual, en todos, ¿no? Todas de alguna forma somos afectadas en el buen uso del término, también afectadas, ¿no? Positivo. Pero que no todas tenemos la posibilidad de desmenuzar eso realmente, Sí, claro. de qué nos pasa y de tomar decisiones al respecto, que me parece que es como decía Nena, esto de la oportunidad, de aprovechar esta oportunidad. Pero ahí vuelvo a la sociedad en la que estamos, ¿no? En ese sentido, porque yo creo que hay algo muy fuerte que le pasa a la mujer y que no viendo lo que la sociedad no lo vea o no lo tome en cuenta, hacemos mucho daño, me parece, ¿no? En ese sentido, no tomando en cuenta esos cambios. Esto de la identidad también tiene que ver con, como lo hablábamos, tiene que ver con la mirada del otro, tiene que ver con nuestra propia mirada sobre nosotros mismos, tiene que ver con nuestros deseos que cambian, seguramente, nuestras prioridades, nuestros manejos de los tiempos. Y tiene que ver con nuestros vínculos también, ¿no? Nuevas amistades que desaparecen, amistades nuevas que llegan, que eso es, ¿no? De que de repente hay amistades que solamente porque fuiste madre, capaz que tuviste a otra persona que también está en la misma situación, y capaz que si no hubiesen sido madres, nunca se encontraban, nunca tenían nada en común y no pasaba nada, ¿no? O amistades que desaparecen también. Tenemos muchas historias de esas, ¿no? Sí, vamos a hacer un episodio para hablar de las amistades en la maternidad. Pero tiene que ver con la identidad. Sí, claro, y también llevándolo a todos los vínculos, ¿no? Como que se reacomoda de alguna manera nuestro lugar en los vínculos, tanto en el pareja como en nuestro ser hija, en nuestro ser trabajadora, en nuestro ser amiga, en nuestro ser hermana, o los diferentes, ¿no? Como lugares que tenemos y también obviamente cambian y se transforman a partir de que somos madres. Me parece importante en esto de volver un poquito sobre este concepto que traía de los cambios psíquicos, leer este pequeño fragmento, porque fue el psiquiatra Daniel Stern, uno de los primeros autores en estudiar el mundo interno de la nueva madre y su influencia en el establecimiento de la relación diádica madre-bebé. Según él, con el nacimiento físico del bebé se produce también el nacimiento de la psiquis materna, que eso era lo que hablaba anteriormente. Una nueva identidad de la mujer que surge de su sentimiento de ser madre. Stern también critica la escasa atención que los modelos teóricos clásicos habían prestado a la influencia de la maternidad en la estructura mental. Y habla del proceso de la preparación a la maternidad desde el embarazo y bueno, con muchas emociones contradictorias que van desde la pérdida del papel de hija a la conquista de las habilidades necesarias para cuidar al hijo manteniendo el resto de funciones. A mí otro punto que me gustaría traer en este tema de identidad y maternidad es algo que también nos pasa a muchas, que tiene que ver como con un cambio en cuanto a nuestra forma de ser y estar en el mundo. ¿Qué quiero decir con ser y estar en el mundo? Bueno, como la forma en que nos movemos, que hacemos las cosas, que pensamos, lo que queremos, todo esto puede variar. Particularmente en el puerperio, capaz que es como un paréntesis, más lo podemos ver como más agudo, por decirlo de alguna manera, en esto de encontrarnos queriendo cosas distintas a las que de repente normalmente queremos, ¿no? No sé, por ejemplo, queremos estar más cerca de determinadas personas o al revés, más lejos de determinadas personas de lo que antes queríamos. También nuestra forma como de vincularnos puede ser distinta. Por ejemplo, quizás algo que puede haberme costado mucho en mi vida en general sea la puesta de límites y sin embargo a partir de que me convierto en madre como que no sé, me surge poner determinados límites porque involucran a mi bebé, ¿no? Y a la forma en que yo quiero, por ejemplo, que se relacionen con él o que lo quiero criar o lo que sea. Entonces, en ese sentido también nos podemos ver como distintas. Y algunas mamás esto de repente lo sienten como algo positivo, ¿no? Y lo traen como desde un lugar favorable y otras no. Otras lo traen como que no se reconocen a sí mismas, ¿no? Como
pero yo no era así, yo era mucho más paciente, o era mucho más amable, ¿no? Y ahora me veo y estoy como poniendo todo el tiempo como frenos y no dejando y no sé qué. Ahí no les produce algo positivo, sino al revés, malestar, ¿no? Pero como que ahí también se da como una nueva configuración, porque no es lo mismo cuando se trata de mí misma que cuando se trata de mi bebé, ¿no? Y vuelvo al ejemplo de los límites. Capaz que bueno, si no poner determinado límite me terminaba afectando a mí y tenía un costo para mí exclusivamente, yo me lo bancaba, porque quizás históricamente estaba acostumbrada a eso, ¿no? Pero ya cuando lo involucra a él o a ella, ya no lo tolero, ya no me lo puedo bancar, ¿no? Y empiezo como a poner determinados límites o a funcionar distinto. Me haces pensar un poco también en las expectativas que tenemos de nosotras mismas, ¿no? En el después. Esto de decir, yo no era así, yo era mucho más libre o mucho más no sé qué. Y después encontrarte en este nuevo rol siendo otra persona, y que eso también pueda generar como una frustración y vuelve a la añoranza del pasado mejor. Y otro punto es que también pensé es de cuándo nos hacemos estos planteos, ¿no? Como que muchas veces sucede ya desde el puerperio, y muchas veces es cuando podemos salir de lo que se llama fusión emocional con nuestro bebé, ¿no? Que también tiene que ver con esto de la identidad, porque al estar fusionadas con nuestro bebé, sobre todo en los primeros meses, resulta difícil pensarnos como por separado, ¿no? Casi imposible. Sí, exacto. Entonces, que de repente estos cuestionamientos, o más, por ejemplo, las decisiones, como hablaba hoy en mi caso, fueron después de que salí de esa fusión emocional, que coincidió más o menos con el fin de mi puerperio, ¿no? Como que ahí, si bien se dio como toda esta reflexión a lo largo de los primeros meses, como que después las decisiones o las cosas que empecé a hacer diferente o lo que sea, fue más adelante, como después del puerperio, sí, como después de haber salido, como esa turbulencia, como esa zona media oscura por momentos, con más claridad de cuál era mi deseo, de cómo me sentía yo, de lo que quería para mi vida a partir de ahora, esto que vos decías, Nela, como de mi tiempo, ¿no? Los lugares que habitaba, las personas con las que compartía. Es que es un duelo, ¿no? Tenés que duelar muchas cosas. O sea, duelás tu pareja, duelás tu libertad como independiente, sin tener un ser que dependa de vos. Tu cuerpo. Sí, son pila de duelos juntos en esa etapa. Tu identidad en otros aspectos. Sí. Ni que hablar también la identidad. Bueno, esto volvemos a la mirada del otro, ¿no? Pero en cuanto a como vos decís, en cuanto a lo laboral también, vos decidís cambiar de rubro para ganar horas, para, no sé, para elegir vos tu día, para ser más libre de alguna forma, para estar más con tu hija, para lo que fuera. Pero también cómo la mujer cuando es madre cambia dentro de ser una empresa, su mirada de los otros hacia ella cambia absolutamente. Obvio, eso está desde lo negativo, ¿no? Porque muchas veces no. Eso está estudiado que ser madre a la mujer la empobrece, claro, económicamente. Claro, tal cual. Está estudiado y es así. O sea, las mujeres que son madres van a estar limitadas por esa condición laboralmente, y van a perder oportunidades de trabajo, van a perder en puestos, oportunidades de crecimiento, van a perder. Y eso implica, como decía, un empobrecimiento económico, ya sea porque las mujeres de repente eligen dejar sus trabajos remunerados y trabajar en su casa, ¿no? Cuidando a su bebé y realizando las tareas de la casa. Y ahí es una pérdida económica, o por este lado también de como esto que traías, ¿no? De la mirada que hay instalada socialmente de que, bueno, la mujer que es madre ya no va a ser tan productiva. No va a ser tan productiva, ¿no? Bueno, como decía, está estudiado, es un análisis mucho más profundo que esto. En cuanto a esto de los tiempos también que vos traías, Pati,
de cuándo nos empezamos a cuestionar, obviamente que va a ser diferente para cada mamá. De hecho, se me vienen a la cabeza mamás que en pleno puerperio se estaban preguntando como ¿quién soy yo? ¿No? ¿En qué me convertí? No sé, ese tipo de preguntas. Otro punto relativo a la identidad materna, o de la identidad y la maternidad, es esto de la identificación grupal, ¿no? Como cuando nos convertimos en madres, pasamos a sentirnos más identificadas con otras mujeres que son madres. Eso le pasa a muchas mujeres. Y esto, ¿no? Como lo de las tribus y bueno, nosotras en los grupos terapéuticos lo vemos mucho, como la necesidad de formar parte de espacios que sea con otras mujeres mamás, porque hay como un sentimiento de que nadie me va a entender mejor que otra mamá. Sí, incluso pensando en los grupos terapéuticos, también tiene que ver esto del momento, ¿no? Porque por algo nosotras también tenemos un grupo terapéutico para madres en puerperio y otro grupo terapéutico para madres que ya no están en puerperio. Porque esto de compartir con otras madres, a su vez, también se refuerza cuando compartís con otras madres que están atravesando una etapa similar a la tuya, porque no es lo mismo estar en puerperio que no estar en puerperio. Ahí de vuelta vuelve a haber como un ruido entre unas y otras en cuanto a comprenderse o a sentirse identificadas, ¿no? Si bien la que ya lo atravesó, obviamente que sabe de lo que está hablando la nueva madre, digamos, el compartir con otra que está en ese mismo momento atravesando lo mismo, es como sumamente potenciador de esa identificación y de ese sentimiento de pertenencia. Porque esta crisis de identidad, digamos, que vamos viviendo a partir de que nos convertimos en madres, va mutando a lo largo del tiempo. Creo que nos va a acompañar capaz que toda la vida, pero obviamente que no es lo mismo al inicio que un tiempo más tarde, esto que decíamos, ¿no? Porque también la disposición que tenemos, la disponibilidad que tenemos es muy distinta. Cuando recién tenemos un bebé recién nacido, la disponibilidad que tenemos para cualquier cosa, para hacer una actividad, para pensar, para descansar, para absolutamente todo, es muy limitada. Entonces no hay tanto margen, digamos, pero a medida que el tiempo va pasando y que vamos recobrando un poco más de nuestra independencia, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, de empezamos a tener otros deseos y bueno, en el mejor de los casos los podemos llevar adelante. Claramente eso nos permite como seguir transformando esta cuestión de la identidad. A mí me hace acordar que esto de la búsqueda del tema de la tribu, ¿no? Puede ser con mujeres, también puede ser con núcleos familiares, ¿no? A mí, no sé, tengo una anécdota en la cabeza. Hace poco en un asado éramos dos grupos de amigos con hijos y estábamos con otra tercera pareja sin hijos. Y yo hice el típico comentario trillado, pelotudo, tipo, le dije a mi amiga, este es el mejor anticonceptivo que hay. Que viera, porque era un quilombo el asado, no, obviamente el chilenos estaban muertos de sueño, mi hijo más chiquito quería comer chorizo y no come chorizo, todo era un quilombo, no podíamos hablar entre nosotros. No podíamos hablar, nada, tiraron una cerveza, chiquilines, había que limpiar la cerveza, o sea, el asado era un bajón, porque era un bardo total, los chiquilines con sueño, un quilombo. Entonces le dije a mi amiga, este es el mejor anticonceptivo que hay, como diciendo, después de tener esto no querés tener, no vas a querer tener hijos, tranqui. Y ella, claro, fue trillado mi comentario, ¿viste? Y ella agarra y me dice, vos sabés que siempre está ese comentario que ese, ¿no? Cuando nos juntamos, nosotros siempre tenemos que, de alguna forma, ella me dice, pero vos qué te pensabas antes de tener hijos, ¿cómo te pensabas que sería un asado? Me dice. Y le digo, no, en realidad me imaginaba así, capaz que no tan así, o sea, no me lo imaginaba tan bardo. O sea, me imaginaría que estarían todos dormiditos en el cuarto, no sé. ¿Viste? Como que una idea un poco más. Pero de todas formas, como que quiero poder quejarme. Aunque yo haya elegido ser madre, ¿no? Como... Hay derecho a quejarse, ¿no? Pero que has tomado la decisión. Esto, ¿no? Vos elegiste este nuevo camino, entonces, ¿qué es lo que te imaginabas? ¿No?
Y obviamente, volviendo a la identidad, claro, los que éramos padres ahí, madres, sentimos como una pequeña tribu que entendíamos lo que estábamos hablando, ¿no? Como que pero a veces está esa inhabilitación a la queja, porque vos lo decidiste, ¿no? ¿Vos qué te imaginabas, no? Que cómo iba a ser. Y creo que tiene que está bueno, no, porque está bueno también, un poco también para responder a nosotros mismos de por qué estamos hablando de esto, por qué estamos haciendo estos podcasts, porque me parece que son temas que hay que hablarlos justamente porque si no es un huevo quejarse. Y si no nos quejamos no hay cambios. Y hay que poder quejarse. Y más allá de que sea lo más hermoso del mundo, y ames a tus hijos, ¿no? Que capaz que para unas mujeres no es lo más hermoso del mundo. Y eso está bien, como eso también, poder traer posibilidad. Sí. Es cierto. Claro, pero digo que quejarse no quiere decir que no quieras a tu hijo o que estés arrepentida, que también puede pasar, obviamente, pero Sí, obvio, también. pero no es eso. Sí, a mí me hace pensar a nuestro último grupo terapéutico de madres en puerperio, que terminó hace poquito y fue hermosísimo, que rápidamente se identificaron las unas con las otras y generaron esta cuestión grupal de intimidad y confianza. Y una de las cosas que varias de ellas traían fue que no tenían, en ese grupo, no tenían que empezar sus frases diciendo, yo a mi hijo lo amo mucho, pero a veces quiero salir corriendo o no sé qué, ¿no? Como que no era necesario decir, yo a mi hijo lo amo mucho como preámbulo para poder quejarse, ¿no? Trayendo tu palabra, Tati, porque ya sabíamos todas que sí, porque no íbamos a medir el amor de esa mamá por su hijo porque se sintiera cansada o porque no tuviera ganas de estar con él todo el día o por la razón que fuera, ¿no? Pero lo traigo también porque eso lo sentían en ese grupo, ¿no? No lo sentían afuera. Afuera sí te sentían la necesidad de estar como justificando o enmarcando si iban a decir algo no del todo rosa sobre su maternidad. Primero hacer como esa salvedad clara de que a su hijo o hija la querían y lo amaban muchísimo. Es lo de siempre en los otros episodios también lo hemos hablado, esto de mostrar la imagen del todo yo puedo. Amo este camino que elegí y todo lo puedo y no tengo derecho a la queja y me hizo acordar un poco a lo que mencionaste, Pato, un poco de esto de esta generación, ¿no? Porque hay otras generaciones donde esa posibilidad no existía realmente y por ejemplo a mí me pasa si yo converso con abuelas o con gente mayor que yo, madre, abuela, lo que sea, que sería la respuesta de sí, bueno, y sí, o sea, ¿de qué te estás quejando? O sea, es así, ¿no? Como... Bueno, sí, ser madre es eso. Sí, claro, ¿no? Es eso, ser madre. Sacrificio. Claro, es abnegaciones. Bueno, yo crié 3 hijos, yo crié 5, yo no sé qué, no hay paz, sí. Es difícil encontrar un sí, te entiendo, o... Por esto que también un poco hablábamos antes de grabar, que yo les comentaba de mi mamá, si me estás escuchando, que ella siempre dijo que ella nació para ser mamá. Entonces, como que en su vida, el rol con el que ella se siente identificada, o sea, forma parte de su identidad, ser mamá. Claro. ¿No? Entonces, como... ¿Y qué parte, no? Porque no solo forma parte de su identidad. Sí. Claro. Como el destino de su vida, más o menos a lo que vino a este mundo, ¿no? A ser madre. Entonces, eso me trae como esto. Sí, en todo caso, el tema de la identidad es una vivencia sumamente personal y en lo que vos asociás con la maternidad. O sea, hay gente que ni se cuestiona y es madre, punto. Y capaz que después se cuestiona algo, o capaz que si se lo hubiese cuestionado o no lo hubiese elegido. Hay gente que siempre quiso ser madre y punto. Yo siempre quise ser madre, nunca pensé lo contrario. Sí lo cuestioné en su momento, sí tuve la posibilidad de cuestionarlo, de darme esa respuesta de ese pensamiento. Pero siempre quise ser madre, nunca no quise ser madre. O sea, si a mí se me preguntabas de chica, siempre quise ser madre. Y después cuando lo pude problematizar, siempre elegí ser madre. Sí, yo creo que la pregunta era capaz ¿cuándo? ¿No? Sí, era más cuándo, con quién, cómo. Y cómo eso está instalado también, como decía, desde que somos chicas, ¿no? Esa pregunta. Que capaz que eso es bien de género, porque con los hombres no pasa. Que desde
desde chicos está como instalada esa, bueno, yo quiero ser padre, quiero tener hijos. ¿Cuándo? No está tan instalado eso. De hecho, no es así. O sea, Me pasó con mi hijo que sí, me lo planteó con 4 años, me dijo, cuando yo sea papá, y me trajo eso y me llamó la atención. Me dijo, pero cuando yo sea papá... bueno, es otra generación. es otra generación, claro. Hijo de otra generación. Y como este punto también que teníamos, como que a medida que avanza la maternidad que va transcurriendo en nuestra vida, nosotras, eso puede cambiar, ¿no? Puede ir cambiando, como no es algo estático. De hecho, yo ya siento ese cambio, o sea, en mi identidad, desde, por ejemplo, desde que quedé embarazada hasta ahora que Emilia tiene 4 años y poquito, es algo que siento que se ha venido transformando a lo largo del paso del tiempo, y que además lo veo que va a seguir sucediendo. También como mamá acompañando las diferentes etapas de mi hija, de la vida, las etapas de la vida. Queremos agradecer la paciencia y entusiasmo de quien hace magia con el material que le mandamos, a nuestro editor y sonidista Alejandro Correa, a la banda musical Animales de Poder, conformada por Agustina Santomauro, Julia Soma y Eloísa Aboleta, quienes confiaron en nuestro proyecto y muy generosamente nos compartieron su bella canción Lunar, que nos acompaña en cada episodio. Y por último, a las mujeres que confiaron en nosotras y nos contaron un pedacito de su historia en los audios compartidos. Muchas gracias. Bueno, creo que ya tocamos todos los puntos sobre los que queríamos conversar hoy, así que no resta más que saludar y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, besos. Chau, chau.